¿Alguna vez te has preguntado si existen secretos tan antiguos que podrían cambiar todo lo que creemos sobre la historia? La increíble civilización perdida de la Atlántida es uno de esos misterios que ha fascinado a generaciones, despertando preguntas y dudas que aún no tienen respuesta. Si sientes que el pasado oculta verdades que nos afectan hasta hoy, este video es para ti. Acompáñanos en este viaje para descubrir pistas, teorías y secretos que podrían revelar qué pasó realmente con Atlántida. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir te sorprenderá. Imagina un lugar tan avanzado, tan rico y tan bello, que parecía salido de un sueño. Torres relucientes, canales circulares rodeando palacios de oro, templos dedicados a dioses olvidados, y una sociedad que dominaba el mar y la tierra con sabiduría y poder. Ese lugar tenía nombre, Atlántida, pero en una sola noche, todo se perdió. ¿Has escuchado esta historia? Según Platón, el famoso filósofo griego, esta civilización desapareció de la faz de la tierra de forma repentina y catastrófica. Decía que la isla fue engullida por el océano en un solo día y una noche de terror. Y desde entonces, el mundo entero se pregunta, ¿la Atlántida existió de verdad? ¿O fue solo una fábula filosófica con lecciones sobre el poder y la arrogancia? Viajemos en el tiempo. Platón vivió entre 427 y 347 Alto, Calle, en una época envuelta en mitos, dioses y leyendas, y fue en sus diálogos Timeo y Critias donde nos presentó, como si susurrara un antiguo secreto, el enigma de la Atlántida. Pero atención, Platón no dijo que lo escuchó de cualquiera, afirmó que la historia venía del propio Solón, uno de los grandes sabios de Grecia, quien la habría escuchado en Egipto, de sacerdotes que hablaban de un tiempo mucho anterior a Atenas, unos 9000 años antes. Según el relato, Atlántida se encontraba más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Era una isla inmensa, más grande que Libia y Asia Menor juntas, rica en todo lo imaginable, metales preciosos, bosques exuberantes, animales exóticos, fuentes de agua dulce y, sobre todo, conocimiento. Un metal en especial llamaba la atención de los atlantes, el misterioso oricalco, brillante como el fuego, que muchos creen que era una aleación rara de cobre y oro. Este metal relucía en las paredes de sus templos y en los pilares de su capital, una ciudad rodeada por anillos concéntricos de tierra y agua, conectados por puentes y canales que atravesaban el centro como venas de un corazón palpitante. En el corazón de todo, se alzaba un templo dedicado a Poseidón, el dios del mar. Se dice que el propio Poseidón fundó la Atlántida, al enamorarse de una mortal llamada Clito. Juntos, dieron origen a una dinastía de reyes atlantes, seres nobles, poderosos y, por mucho tiempo, justos. Durante generaciones, esta civilización vivió en equilibrio. Sus líderes eran sabios, respetaban las leyes y mantenían viva la conexión con los dioses. Pero con el pasar de los siglos, algo cambió. Los atlantes comenzaron a alejarse de sus virtudes. La sed de poder creció, la codicia se apoderó de ellos, la arrogancia reemplazó la sabiduría, y, como advierte Platón, esa fue la verdadera causa de su caída. La Atlántida quiso conquistar el mundo, intentó invadir Atenas, que, según Platón, representaba a la sociedad ideal pero fue derrotada. Entonces, los dioses, enfurecidos, decidieron castigar a ese imperio orgulloso, y en un solo día, y en una sola noche, Atlántida desapareció para siempre. Pero, ¿de verdad desapareció? Platón quiso enseñarnos que la corrupción, el orgullo y el abandono de la ética destruyen incluso a las civilizaciones más grandes. Pero hay quienes creen que sus palabras esconden algo más, un secreto, una verdad oculta tras la metáfora. ¿Y si la Atlántida realmente existió? ¿Y si sus ruinas aún están allí, esperando ser descubiertas bajo las olas o en algún rincón remoto del planeta? Muchos creen que sí, y como veremos en las próximas partes de este video, no faltan teorías, pistas arqueológicas y mapas antiguos que apuntan hacia ello. La Atlántida se convirtió en símbolo de la búsqueda humana por lo perdido,
un paraíso destruido, una civilización olvidada, una advertencia para todos nosotros. Y esta es solo la primera parte de este viaje. Prepárate para sumergirte en los misterios del pasado. Ya revisa si estás suscrito al canal. Y deja tu like porque lo que viene, a continuación, desafiará todo lo que creías saber sobre la historia de la humanidad. Ahora que ya conoces la leyenda de la caída de la Atlántida, imagina cómo era antes de su destrucción. No estamos hablando de una simple isla perdida, estamos hablando de un imperio colosal, grandioso, hecho de riquezas, sabiduría y un brillo que muchos decían que había sido dado por los propios dioses. Pero, ¿cómo era realmente la Atlántida? Lo que Platón contó, en los más mínimos detalles, es simplemente fascinante. Él no dijo que era solo una isla, describió un mundo entero escondido más allá del horizonte. Un lugar tan avanzado que, incluso hoy, deja perplejos a arqueólogos e historiadores. Imagina esto. Una isla montañosa, imponente, elevándose desde el mar como si hubiese sido esculpida por las manos de titanes. Sus campos fértiles se extendían por kilómetros y kilómetros, rodeados por algo que jamás imaginarías. Anillos concéntricos de tierra y agua, creados por nadie menos que Poseidón, el dios de los mares. Según Platón, todo comenzó con una montaña solitaria en el corazón de una vasta llanura. Allí vivía Clito, una joven mortal, hija de Evenor y Leucippe, pero ella no era una cualquiera. Clito despertó el amor del propio Poseidón. Enamorado y decidido a protegerla de todo y de todos, Poseidón hizo algo digno de un dios que rodeó la montaña con 3 anillos de agua y 2 de tierra, creando un verdadero laberinto natural. Era como si cada capa fuese un escudo mágico, una barrera divina para mantener a su amada a salvo. Y fue allí, en ese refugio sagrado, donde nació el pueblo atlante. Clito y Poseidón tuvieron 10 hijos, y cada uno gobernaría uno de los 10 reinos de la isla. El primogénito se llamaba Atlas, sí, el mismo que dio nombre al océano Atlántico, y fue en su honor que la isla pasó a llamarse Atlántida. Pero, si la historia ya parece grandiosa, espera a oír sobre la capital. En el centro de la ciudad, se alzaba un templo gigantesco dedicado al propio Poseidón. Dentro, una estatua hecha enteramente de oro, de proporciones inimaginables. Allí, el dios aparecía en un carro tirado por 6 caballos alados, como si estuviera a punto de cruzar los cielos y los mares en un solo salto. Era más que arte, era poder, era devoción. Toda la ciudad fue construida con una ingeniería tan avanzada que parece ciencia ficción. Los anillos de agua no eran solo barreras, eran canales navegables, cruzados por puentes, vigilados por torres de observación, y protegidos por puertas de bronce. Cada anillo tenía su función: defensa, transporte, comercio. Todo estaba interconectado con una precisión absoluta. Y no solo era funcional, era hermoso de ver. Las murallas brillaban con piedras de colores, blancas, rojas y negras, cada una recubierta con metales relucientes como latón, estaño y el misterioso oricalco, que muchos decían que era más precioso que el oro. Y por si todo eso no fuera lo suficientemente impresionante, un canal gigantesco atravesaba todos los anillos y llegaba directamente al mar. Era por el que los barcos, cargados de tesoros y alimentos, partían hacia los 4 rincones del mundo conocido. La Atlántida no era solo una isla próspera, era un imperio, un poder marítimo y terrestre que, según Platón, controlaba territorios que se extendían hasta Europa y el norte de África. Pero cuanto más crecía la Atlántida, más aumentaba su sed de poder. La grandiosidad de la isla, que un día fue sinónimo de equilibrio y armonía, comenzaba a inclinarse hacia el lado oscuro de la ambición. Y es allí donde comienza la verdadera caída. Pero antes de hablar de la destrucción, necesitamos entender por qué la Atlántida era tan única. ¿Qué sabían ellos que nosotros olvidamos? ¿Cómo lograron construir una civilización tan perfecta, tan temprano en la historia de la humanidad? ¿Estará la respuesta escondida en los mitos? ¿O en algún lugar del fondo del océano? Una cosa es cierta, Platón no creó una fantasía cualquiera, describió todo con detalles tan ricos, tan precisos,
¿Qué cuesta creer que todo haya salido solo de su imaginación? Después de todo, ¿quién inventaría una ciudad con tecnología, arquitectura y urbanismo tan sofisticados hace más de 2.3 años si no hubiera alguna chispa de verdad detrás? Y ahora, más que nunca, necesitamos preguntarnos, ¿será que Platón sabía algo que el resto del mundo olvidó o intentó dejarnos una advertencia disfrazada de historia? Prepárate, porque este viaje no ha hecho más que comenzar. Ahora, detente un segundo e imagina esto: una civilización que vivió miles de años antes de la antigua Grecia y que ya dominaba técnicas de ingeniería, metalurgia, irrigación y urbanismo, con un nivel que incluso hoy sería considerado avanzado. ¿Parece ciencia ficción? Pues es exactamente eso lo que Platón nos cuenta. Según él, los atlantes no solo eran ricos y poderosos, eran inteligentes, muy inteligentes, y uno de los aspectos más impresionantes de Atlántida era su tecnología, o mejor dicho, lo que muchos creen que fue una tecnología muy por delante de su tiempo. Comencemos por algo esencial: el agua. Sí, Atlántida estaba rodeada por anillos concéntricos de agua y tierra. Como una mandala viva tallada en el océano, es lógico imaginar que dominaban el arte de la ingeniería hidráulica. Platón describe una red impresionante de acueductos, canales y sistemas de riego, todos interconectados entre sí y también al mar. Eso no solo facilitaba el transporte, sino que también irrigaba los campos fértiles y garantizaba la supervivencia de una población numerosa. Era como si cada gota de agua tuviera un destino específico, como si la naturaleza misma obedeciera el plan de los atlantes. Ahora hablemos de algo que aún hoy nos hace brillar los ojos: los metales preciosos. Según Platón, los atlantes eran maestros en la minería y la metalurgia. Y aquí entra un nombre envuelto en misterio: oricalco. Este metal aparece varias veces en los textos antiguos como uno de los más valiosos de Atlántida, incluso más que el oro. Pero, ¿qué era exactamente el oricalco? Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que era una aleación rara de cobre, otros afirman que era un metal extraterrestre, con propiedades aún desconocidas. Platón asegura que era extraído directamente del suelo de la isla y usado para revestir templos, columnas y torres de vigilancia, haciendo que la ciudad brillara bajo el sol como si estuviera hecha de fuego líquido. Y no termina ahí. Atlántida también fue descrita como un paraíso agrícola. Sus tierras eran tan fértiles que parecía que los dioses mismos habían bendecido el suelo. Pero probablemente no era solo suertes. Los atlantes usaban tecnología agrícola para maximizar sus cosechas. Sabían cuándo plantar, cómo regar y cómo mantener la tierra productiva. Eran técnicas que recién serían redescubiertas siglos más tarde por otras civilizaciones. Y claro, una civilización tan poderosa sabía cómo protegerse. Los anillos de agua que rodeaban la capital no eran solo bonitos, eran fortalezas naturales. Cada entrada estaba vigilada. Había torres y puestos de control en puntos estratégicos. Ninguna embarcación podía pasar desapercibida. Era como si la geografía misma hubiera sido diseñada como un sistema de defensa perfecto. Ahora entramos en terreno más polémico y más fascinante. Muchos teóricos, inspirados en los relatos de Platón, creen que los atlantes usaban la energía de formas que aún no comprendemos. Sí, hablamos de cristales. Algunos creen que los atlantes utilizaban piedras con propiedades electromagnéticas, tal vez como baterías naturales o incluso fuentes de energía limpia. ¿Te imaginas? Torres energéticas alimentadas por cristales, impulsando vehículos, iluminando templos, quizás incluso manipulando la gravedad. ¿Suena a locura? Tal vez, pero muchas tecnologías que hoy usamos, como la fibra óptica, la energía solar o el magnetismo, también habrían parecido brujería para alguien de hace 1000 años. Por supuesto, hay que aclarar, no hay pruebas concretas de estas teorías. Ningún cristal energético ha sido encontrado. Ninguna máquina atlante ha emergido del fondo del mar. Pero, ¿y si todavía están allí?
enterradas bajo kilómetros de arena y agua? La verdad es que Platón nunca explicó cómo los atlantes creaban sus maravillas, solo dejó pistas, descripciones y muchos misterios. ¿Existió realmente esta civilización? ¿Se perdieron sus conocimientos con las aguas? ¿O fue la Atlántida el reflejo de un mundo anterior al inicio de nuestra historia? Sea como sea, cada vez que leemos sus palabras, la pregunta vuelve con fuerza: ¿y si todo eso fue real? ¿Y si lo que llamamos mito es solo historia mal recordada? Parte 4: La caída de Atlántida. Cuando el mar silencia a los soberbios durante mucho tiempo, Atlántida fue una tierra donde todo parecía funcionar en perfecta armonía. 10 reinos, 10 hijos de Poseidón, cada uno con su territorio, su gente, su poder, pero todos unidos por un pacto sagrado. Era como un mecanismo mágico, una confederación de reinos. Cada parte era libre de moverse por sí misma, pero todas seguían las mismas reglas, como notas tocando juntas una misma sinfonía. Las leyes atlantes eran claras y firmes como murallas: nunca atacar a sus propios hermanos, nunca aliarse en secreto, siempre decidir en conjunto, especialmente si el tema era la guerra. Cada 5 o 6 años, los reyes se reunían en consejo. Era como una asamblea de titanes. Allí se juzgaban las faltas, se imponían castigos desde el exilio hasta la prisión. Así se mantenía la paz, y Atlántida crecía, prosperaba, brillaba, pero, como en toda gran historia, lo que brilla demasiado puede cegar. Con el tiempo, la fe de los atlantes comenzó a desvanecerse. Ya no creían que sus reyes descendieran de los dioses. La idea de que Poseidón caminaba entre ellos se volvió solo un cuento para niños. Y cuando los dioses se convierten en historias, los hombres crean sus propios dioses: el poder, la ambición, el orgullo, la virtud por la vanidad, la unión por el deseo de dominación. Los atlantes comenzaron a expandir sus dominios, primero por Libia, luego Egipto, y después Europa. Su próximo objetivo, la poderosa Grecia. Pero los dioses, según Platón, estaban observando. Vieron cuando la armonía se transformó en arrogancia, cuando la sabiduría dio paso a la codicia, y entonces decidieron actuar. El cielo tembló, el mar rugió, la tierra gritó, olas gigantes se alzaron como murallas vivas, rayos cortaron el horizonte, el suelo se abrió en grietas profundas, como si la propia Atlántida estuviera siendo juzgada por los dioses. Todo ocurrió en un solo día y una sola noche, un cataclismo sin precedentes, una furia que parecía venir desde las estrellas. La isla desapareció, los templos se derrumbaron, los navíos se hicieron polvo, las ciudades se hundieron en silencio, nada quedó, ningún sobreviviente, ningún rastro, como si la propia naturaleza hubiese querido borrar a Atlántida de la memoria del mundo. Y aún así, sigue viva, en los libros, en los mapas antiguos, en las búsquedas interminables, y, sobre todo, en las preguntas: ¿fue esta destrucción solo una lección filosófica de Platón? ¿O nos estaba contando algo más? ¿Una verdad que se esconde detrás del mito? Muchos investigadores creen que Platón se inspiró en tragedias reales, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, que arrasaron civilizaciones enteras en la antigüedad. Tal vez Atlántida sea una mezcla de todas ellas, una fábula con raíces en el pasado. Pero, ¿y si no fuera solo eso? ¿Y si parte de la historia aún está sumergida, esperando ser descubierta? Porque lo que Platón nos dejó fue mucho más que el relato de una civilización que se hundió. Fue un aviso, un recordatorio de que hasta los imperios más grandiosos pueden desaparecer si olvidan quiénes son. ¿Dónde está Atlántida? El mayor misterio geográfico de la historia. ¿Sí realmente existió? ¿Dónde está Atlántida ahora? Esa es la pregunta que, durante siglos, ha inquietado a exploradores, científicos, aventureros y soñadores. Platón fue claro, y al mismo tiempo, enigmático. Dijo que Atlántida se encontraba más allá de las columnas de Hércules. Pero, ¿qué significa eso? Las llamadas columnas de Hércules son 2 enormes formaciones rocosas que marcan la entrada del mar Mediterráneo,
una en el sur de España y la otra en el norte de Marruecos. Hoy, conocemos ese lugar como el Estrecho de Gibraltar. Para los antiguos griegos, lo que estaba más allá de ese estrecho era el fin del mundo, el límite del conocimiento, la frontera entre lo real y lo desconocido, y fue ahí donde comenzó la búsqueda. Con ese pequeño detalle geográfico, nacieron miles de teorías, cada una intentando colocar ese fragmento perdido de la historia en algún punto del mapa. Algunos aseguran que Atlántida yace en el fondo del Océano Atlántico, otros afirman que está en el Caribe, entre Cuba y las Bahamas. Algunos la ubican en la Antártida, bajo toneladas de hielo milenario, y hay quienes señalan a la isla griega de Santorini, donde una erupción volcánica realmente destruyó una civilización avanzada, la minoica. Pero, ¿y si Atlántida nunca se hundió? ¿Y si está oculta entre nosotros, disfrazada bajo otro nombre, otra historia, otra cultura? Desde los tiempos de Platón, pasando por la Edad Media, el Renacimiento, y hasta los días modernos, nadie ha podido olvidar a Atlántida. Cada época trajo nuevos mapas, nuevas excavaciones, nuevas hipótesis, y también más preguntas. Muchos estudiosos modernos creen que Platón no inventó Atlántida por completo, sino que la construyó tomando fragmentos de historias reales, leyendas antiguas, relatos egipcios, desastres naturales, y civilizaciones que fueron tragadas por el tiempo. Una fábula compuesta de verdades parciales, un espejo mitológico de los errores humanos. Pero lo más fascinante es que la búsqueda de Atlántida nunca fue solo geográfica, es mucho más que una isla, es una obsesión, un símbolo, una promesa de que algo grande y perdido aún puede ser hallado. Atlántida representa la eterna búsqueda humana, el deseo de encontrar lo olvidado, el anhelo de descubrir lo imposible, la esperanza de que, al buscar allá afuera, podamos entendernos a nosotros mismos aquí dentro. ¿Fue real o solo una metáfora, una ciudad hundida o un mensaje sobre la arrogancia humana? Tal vez, la respuesta esté enterrada bajo las olas, o tal vez está aquí, frente a nosotros, esperando a alguien lo suficientemente valiente para mirar más allá. Akrotiri, la verdadera Atlántida. Y si te dijera que, tal vez, Platón no inventó todo, y sí, la Atlántida que él describió realmente existió, pero con otro nombre, en otro tiempo, con otro destino. Muchos investigadores creen que sí, y hay un lugar en especial que alimenta esta teoría desde hace décadas, Akrotiri, un nombre casi secreto, pero que guarda uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos del mundo antiguo. Akrotiri se encuentra en la isla de Santorini, también conocida como Tera, en pleno corazón del mar Egeo, en Grecia. Hoy es un paraíso turístico, pero hace miles de años fue el escenario de una tragedia épica. Volvamos al pasado. Alrededor del año 1600 alto, calle, Santorini era el hogar de un pueblo sofisticado, con arte, arquitectura avanzada, comercio marítimo y un estilo de vida que maravillaría a cualquier civilización moderna. Esa cultura formaba parte de la civilización minoica, una de las más avanzadas de su tiempo, pero todo cambió. De repente, uno de los volcanes más poderosos de la historia entró en erupción, y no fue cualquier erupción. Fue un evento apocalíptico. La explosión de Santorini desintegró gran parte de la isla. El mar invadió la tierra, la ceniza cubrió el cielo, y un tsunami colosal golpeó las islas vecinas, incluso las costas de Grecia y Egipto. La ciudad de Akrotiri fue enterrada viva, bajo metros de cenizas volcánicas. Pero aquí viene el misterio. ¿Dónde estaban las personas? Cuando el arqueólogo Spiridon Marinatos comenzó las excavaciones en los años 60, encontró calles intactas, casas, frescos coloridos, cerámicas, herramientas, pero ningún cuerpo, ningún esqueleto, ningún signo de pánico. Era como si la ciudad hubiera tenido tiempo de escapar, como si hubieran presentido el desastre. Akrotiri quedó congelada en el tiempo como una Pompeya sin víctimas, esperando siglos para ser redescubierta. Y ahí es donde la teoría cobra fuerza. ¿Será que Platón, al escuchar antiguas historias egipcias y griegas, se inspiró en la tragedia real de Akrotiri para crear su relato de Atlántida? Piénsalo bien,
una isla poderosa, con tecnología avanzada, rodeada por el mar, que desapareció tras un desastre natural repentino, una civilización sofisticada, que se desvaneció sin dejar rastro. Las piezas parecen encajar, y hay más. Algunos investigadores creen que la erupción de Santorini no solo destruyó a Crotiri, sino que también debilitó a toda la civilización minoica, incluida la poderosa isla de Creta, ubicada justo al sur. El tsunami habría golpeado sus ciudades portuarias, el caos se expandió, y lo que una vez fue una potencia marítima, quedó sumergida en el olvido. Entonces, ¿podría ser Akrotiri la verdadera Atlántida? Tal vez no con ese nombre, pero con una historia tan impresionante como el mito. O, quizás, Akrotiri fue solo una de muchas Atlántidas que existieron antes de que la historia comenzara a escribirse, porque si hay algo que la historia nos ha enseñado es esto: lo que está enterrado no siempre está perdido. Y si te dijera que la legendaria Atlántida, esa isla misteriosa que desapareció hace miles de años, podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Existe una teoría fascinante que sitúa a la ciudad perdida al suroeste de Marruecos, en medio del Océano Atlántico, muy cerca del Estrecho de Gibraltar, un lugar conocido como el Banco de Majuán o Espartel. Pero, ¿qué es exactamente el Banco de Majuán? Imagina una isla sumergida, una tierra que alguna vez estuvo a la vista, pero que hoy duerme bajo 56 metros de agua, como un gigante adormecido en el fondo del mar. Según los investigadores, esta isla fantasma desapareció hace aproximadamente 12.000 años, justo cuando terminó la última era glacial. Los glaciares se derritieron, el nivel del mar comenzó a subir, y lo que antes era tierra firme se transformó en un vasto océano. Pero hay algo que hace especial a este banco sumergido. En el año 2001, el geólogo francés Jacques Collina-Girard publicó un estudio revolucionario. Descubrió que, tras la última glaciación, el mar subió más de 135 metros, unos 443 pies. Ese aumento de agua inundó el estrecho de Gibraltar y transformó esa zona en un mar casi cerrado, dividiendo el Atlántico del Mediterráneo. Y lo más impresionante, el Banco de Majuán no era solo una masa de tierra, era un archipiélago completo, formado por pequeñas islas que, con el tiempo, fueron tragadas por el océano. Ahora imagina esto: un terremoto gigantesco sacude la región, el suelo tiembla, las aguas se agitan, y en cuestión de horas, lo que quedaba de esa tierra se hunde definitivamente. Este evento ocurrió, según estimaciones, alrededor del 9.4 alto, calle, exactamente en la misma época que Platón mencionó cuando hablaba de la caída de Atlántida. Entonces, ¿podría ser este lugar la verdadera Atlántida? Una civilización real, con gente real, que vivió, prosperó y desapareció en un parpadeo geológico. O tal vez, todo fue solo un mito, una historia creada para hacernos soñar, una advertencia envuelta en leyenda. El misterio está lanzado, la incógnita continúa, y la respuesta podría estar sumergida justo allí, bajo las olas, esperando a que alguien se atreva a explorar las profundidades del pasado, porque quizás el Banco de Majuán no es solo una formación submarina, sino el último vestigio de una civilización que desafió a los dioses y pagó el precio. Imagina la fuerza brutal de un terremoto tan poderoso que no solo sacude la tierra, sino que genera olas gigantescas, maremotos que devoran todo a su paso. Eso fue exactamente lo que ocurrió alrededor del año 9400 a.C., cuando el Banco de Majuán se hundió. Esas olas colosales arrastraron la isla hacia el fondo del mar, para nunca más volver a la superficie. Pero ¿será que esta tragedia quedó solo en el fondo del océano? La geóloga Jacques Collina-Girard propone algo fascinante. El terror y la memoria de aquel tsunami ancestral habrían sobrevivido en la cultura del antiguo Egipto durante al menos 5000 años. Piénsalo, un recuerdo tan potente que atravesó milenios, contado en historias, símbolos y mitos. Pero las historias sobre Atlántida no terminan ahí. Otra teoría apunta a un conjunto muy especial de islas en medio del Atlántico, las Islas Azores,
que pertenecen a Portugal y están formadas por 9 islas volcánicas. Muchos creen que estas islas son, en realidad, los picos que quedaron de la mítica Atlántida. ¿Quién lanzó esta idea? En 1882, el estadounidense Ignatius L. Donnelly escribió un libro titulado Atlántida, el mundo antediluviano, donde quizás fue el primero en sugerir que las Azores podrían ser la ubicación de la legendaria isla. Más adelante, el geólogo francés Pierre-Marie Termier también defendió esta hipótesis a comienzos del siglo XX. Pero, como en todo buen misterio, hay controversias. El paleontólogo estadounidense Charles Schuchert refutó esa hipótesis con argumentos sólidos. Demostró que las Azores están formadas por volcanes montañas que brotaron desde el fondo del mar, no fragmentos de un continente hundido. Además, las laderas de las islas descienden rápidamente hacia el océano, hasta alcanzar una meseta submarina que, según los análisis, se ha mantenido prácticamente igual durante millones de años. Y si la historia de Platón dice que Atlántida se hundió, ¿cómo podrían ser las Azores si no hubo ningún hundimiento? Según Schuchert, simplemente no se puede encajar esta teoría con los datos científicos. Pero las islas del Atlántico parecen tener un magnetismo especial para quienes buscan a Atlántida. Otros investigadores dirigieron su mirada hacia el archipiélago de las Islas Canarias, así como Madeira y Cabo Verde. En el siglo XVIII, el naturalista francés Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent ya especulaba sobre esa posibilidad. Más tarde, en los siglos XIX y XX, el periodista escocés Lewis Spence también se sumó a esa danza, afirmando que esas islas podrían ser restos de Atlántida. ¿El motivo? La cercanía con el estrecho de Gibraltar y su ubicación estratégica, en medio del Atlántico tan misteriosa como la propia leyenda. Pero, una vez más, la geología alza la voz. Estudios indican que, en los últimos 4 millones de años, las Islas Canarias han ido emergiendo, creciendo hacia arriba, no hundiéndose. Madeira y Cabo Verde siguen el mismo patrón. Es decir, ninguna de ellas ha sufrido un colapso que encaje con la leyenda de Atlántida. Entonces, ¿serán todas estas pistas solo sombras y ecos de un pasado que nunca existió? ¿O están escondiendo un secreto mayor, esperando el momento oportuno para emerger? El océano guarda sus misterios, y nosotros apenas comenzamos a desvelar sus capas. Ahora, crucemos el planeta hasta llegar al otro lado del mundo, Japón. Allí, en el fondo del Océano Pacífico, descansan enormes bloques de piedra sumergidos formando lo que parece ser una ciudad antigua, olvidada en las profundidades. Son las famosas estructuras de Yonaguni, descubiertas en 1985 por el buzo japonés Kiichiro Aratake. Estas formaciones dejaron al mundo desconcertado. Cuando las miras, ¿qué ves? ¿Escaleras? ¿Terrazas? ¿Plataformas gigantes? Todas organizadas, como si alguien las hubiera esculpido y apilado con cuidado. ¿Será que allí, bajo el agua, yace una civilización perdida? Algunos incluso llaman a este sitio la Atlántida japonesa. Pero, ¿será cierto? No todos los científicos están de acuerdo. Muchos oceanógrafos, geólogos y arqueólogos creen que esas formas increíbles son obra de la naturaleza, rocas moldeadas por procesos naturales, tal vez usadas por humanos en algún momento, pero no construidas. Lo que llama la atención y alimenta el misterio son los ángulos casi perfectos, las líneas rectas, los bloques que parecen cortados con precisión. El geólogo marino Misaki Kimura, de la universidad estudia el sitio desde hace más de una década y ha encontrado simetrías que no parecen naturales. Más intrigantes aún son las marcas que parecen haber sido talladas, líneas verticales y horizontales, paralelas entre sí, como si alguien hubiese trazado un mapa o incluso una escritura. Pero si fue obra humana, ¿con qué herramientas pudieron crear esto hace más de 10.000 años, cuando supuestamente esas herramientas ni existían? Existe otra explicación más terrenal. La zona está sobre una falla tectónica,
una grieta en la corteza terrestre que genera terremotos frecuentes. Estos temblores pueden fracturar las piedras y crear esas formas regulares que engañan al ojo humano. Casi todos los científicos rechazan la idea de que Yonaguni haya sido construida por manos humanas. Apuntan a millones de años de erosión y actividad geológica como responsables de estos bloques tan impresionantes. Además, hasta ahora, no se han hallado herramientas, objetos ni artefactos que prueben la presencia de una civilización antigua. Entonces, ¿qué son estas estructuras? ¿Una joya natural que parece una obra de arte? ¿O los restos silenciosos de una cultura perdida, esperando ser descubiertos? Este es uno de los misterios más hipnotizantes del planeta, una invitación a mirar más profundo y preguntarnos, ¿estamos aún lejos de conocer toda la historia escondida bajo nuestros océanos? Ahora viajamos al otro lado del océano, al corazón de América del Sur. Algunos investigadores y entusiastas han señalado que Atlántida podría haber estado en regiones como Bolivia, Brasil o incluso la Amazonía. Su argumento, las similitudes entre las descripciones de Platón y ciertos vestigios arqueológicos sudamericanos. Uno de los lugares más mencionados es el altiplano boliviano, cerca de Tiwanaku y el lago Titicaca. Allí, algunos afirman que existió una civilización tan antigua como poderosa, cuyos restos habrían sido erosionados o enterrados con el paso de los milenios. También se habla de estructuras circulares en medio del Amazonas, visibles por imágenes satelitales, que podrían coincidir con los anillos concéntricos descritos por Platón. Algunos teóricos sostienen que una antigua civilización amazónica fue arrasada por desastres naturales y su memoria sobrevivió a través de mitos indígenas, ecos de una Atlántida tropical, oculta bajo la selva. Aunque estas ideas no están respaldadas por pruebas sólidas, siguen fascinando, porque, al fin y al cabo, América del Sur es un continente lleno de misterios no resueltos. Durante siglos, hemos buscado a Atlántida como una isla que se hundió. Pero, ¿y si esa no fuera la interpretación correcta? Algunos investigadores creen que Atlántida no era una isla oceánica, sino una metáfora o incluso una civilización continental parcialmente sumergida. Por ejemplo, algunos estudiosos ven similitudes entre las descripciones de Platón y lugares como el Sáhara Occidental, en África. Allí, una formación natural conocida como la estructura de Richat, o el ojo del Sáhara, parece tener anillos concéntricos de tierra y piedra que han alimentado la imaginación de muchos. ¿Podría ser Atlántida un recuerdo distorsionado de una civilización que existió en tierras ahora desérticas, luego transformadas por el clima, el tiempo y las catástrofes? Otros plantean que Platón tomó elementos de varias culturas antiguas, egipcia, minoica, babilónica, y los fusionó en un solo relato para advertir sobre el orgullo humano. Después de todo, quizás Atlántida no fue un lugar específico, tal vez fue un símbolo. Existe una hipótesis aún más intrigante, ¿y si Platón no hablaba de una sola Atlántida? ¿Qué pasaría si existieron varias Atlántidas, varias civilizaciones madres, muy antiguas, que florecieron antes del inicio oficial de nuestra historia conocida, y que colapsaron una a una, víctimas del clima, de terremotos, de guerras o de su propia arrogancia? Esta teoría plantea que hubo una era anterior a la nuestra, una especie de edad de oro global, donde diferentes pueblos compartían conocimientos avanzados, ya sea por contacto directo o por un origen común. En esta visión, Atlántida sería apenas una de esas culturas perdidas, que dejó rastros en todas partes del mundo, desde templos bajo el agua hasta leyendas que aún susurran en los mitos de pueblos indígenas. ¿Podría ser que la humanidad ya alcanzó niveles elevados de civilización en el pasado, y lo olvidamos? A lo largo de los siglos, desde que Platón compartió su historia sobre la Atlántida, la imaginación humana nunca ha dejado de buscar esta isla perdida. Con cada nueva generación, surgen hipótesis que nos llevan a lugares tan sorprendentes como fascinantes. ¿Será que la Atlántida reposa bajo las frías y traicioneras aguas de Doggerland, aquella antigua tierra sumergida al sur del Mar del Norte, donde Europa y Gran Bretaña casi se tocaban, o estará oculta bajo el mar de Irlanda?
rodeada de leyendas y tormentas? Algunos se aventuran aún más al norte, señalando las heladas tierras de Escandinavia, mientras otros miran hacia las costas del Mediterráneo, como Izmir, en Turquía, cada lugar cargado de sus propios enigmas. ¿Y qué tal el gran valle del Rif, donde hoy Israel y el Sinaí guardan secretos de eras antiguas? O incluso el altiplano boliviano, en las alturas de Sudamérica, donde exploradores se atreven a decir que todavía podrían encontrarse rastros de la Atlántida. La verdad es que la Atlántida parece escurrirse entre los dedos de la historia, como una sombra que baila entre el mito y la realidad, entre la ciencia y la imaginación. Pero tal vez ese sea justamente el mayor encanto de la leyenda. Nos invita a explorar, a soñar, a cuestionar lo que creemos saber y a descubrir lo que aún permanece oculto. Quién sabe, tal vez la verdadera Atlántida no sea un lugar en el mapa, sino una idea, el eterno deseo humano de encontrar mundos perdidos, de ir más allá de lo conocido, de sumergirse profundamente en los misterios de nuestro propio pasado. Y así, la búsqueda continúa, la aventura apenas comienza. ¿Estás listo para seguir este camino, para desenterrar lo que aún duerme bajo las olas del tiempo? Porque, al final de todo, el mayor misterio es el que aún no hemos descubierto. Si te ha gustado este viaje por los misterios de la Atlántida y quieres seguir explorando secretos increíbles del pasado, no olvides suscribirte al canal. Dale like si disfrutas estas aventuras misteriosas y compártelo con tus amigos amantes de los grandes enigmas. Aquí en el canal encontrarás muchos más videos llenos de misterios, historias fascinantes y enigmas que harán volar tu imaginación. Así que mantente atento, porque el próximo descubrimiento puede estar a la vuelta de la esquina, en la próxima curva de nuestro viaje. Hasta el próximo misterio.